Cajamarca, Patrimonio Histórico y Cultural de las Américas, ubicada en la Sierra Norte del Perú, a 2.750 metros sobre el nivel del mar. Cuna de grandes personajes, valle que albergó a la gran cultura cajamarca, la cual hoy la conoceremos en un pequeño museo arqueológico y etnográfico, ubicado en el ex Hospital de Mujeres de Belén, a tan solo unas cuadras de este hermoso mirador natural de Santa Apolonia. Saludos cordiales. Nos encontramos en el Museo Arqueológico Etnográfico del Hospital de Mujeres de la ciudad de Cajamarca. En esta oportunidad les habla Fanny Rita Ortiz Blanco, y oficial de turismo acreditada en la ciudad de Cajamarca. Nos encontramos en esta oportunidad con la señorita Silvia Edith Ortiz, con quien vamos a hacer un recorrido para poder visitar este museo que nos mostrará algunas piezas de la cultura en Cajamarca desde el formativo, desde los 1500 años antes de Cristo. Bienvenidos. Sigamos, por favor. En este sector nos encontramos con lo que es el formativo de la cultura cajamarca, Huacaloma. Huacaloma fue un templo de carácter ceremonial y sagrado que se desarrolla a partir de los 1500 años antes de Cristo, paralelo al desarrollo de la cultura precisamente. Fijémonos pues entonces que en este lugar, en este templo de carácter ceremonial y sagrado, durante la expedición japonesa a la América nuclear en 1988 en la ciudad de Cajamarca, se hacen algunas excavaciones y se encuentran estos cráteres. Además de ello, pues se descubrió que era un templo bastante interesante, donde ya se habían elaborado algunos frisos en las paredes, etcétera, como podemos observar aquí. Estimada guía, usted nos menciona bien de los cráneos. Mi pregunta es, en los cráneos, en la dentadura, ¿qué se observó de nuestros antepasados? ¿Qué características tenían los dientes? Como podemos observar, básicamente la dentadura casi siempre era completa, sin embargo a veces tenía alguna deficiencia, pues porque faltaban algunas piezas dentales. Sin embargo, se conoce que los antiguos, nuestros antepasados, desde la época del formativo, desde la época pre-inca, ellos cuidaban de alguna manera su dentadura con algunas hierbas que ellos solían chachar o masticar, ¿no? Por ejemplo, se conoce que chachaban la coca, que ayudaba y evitaba la formación de caries, así como también la hoja de quinoa, que por ese amargo que contiene, también se presume que ayudaba a evitar las caries dentales, porque vamos a ver que ellos no tenían lo que contamos hoy en día, ¿no? Entonces probablemente ese fue el método y la forma como ellos cuidaban su dentadura. Estimada guía, y a lo que refiere la alimentación de nuestros antepasados, ¿cuáles eran las características de las comidas que ellos comían para su alimentación y a la vez cuidar su dentadura? ¿Hay algún dato? Claro, los datos de la alimentación sí los tenemos porque al hacer las excavaciones, por ejemplo, en este sector de Huacaloma, ya se encontraron algunos restos de lo que era un maíz tipo cuti, que era un maíz muy pequeñito, ¿no? También entonces vamos a ver que ellos se alimentaban bastante de maíz, se alimentaban de algunos frijolitos, probablemente también se alimentaban de algunas carnes como de llana u otros animales que existían en la zona. Por supuesto vamos a ver que su alimentación era básicamente muy natural. No es como la que tenemos hoy en día, que es procesada y todo esto por el estilo. Sin embargo, pues vamos a ver que los frutos eran sacados, extraídos, raíces también que ellos consumían. Y básicamente eso, ¿no? También se sabe ya que durante la época pre-inca, más o menos a partir de los 800 años antes de Cristo, se presume que ya se hacía el consumo de la chicha, esta bebida famosísima durante la cultura inca, también ya era consumida probablemente durante la época pre-inca. Gracias, estimada guía. Un honor haber conversado con usted. Gracias. Que me haya resuelto muchas dudas que teníamos, y es enriquecedor aprender de nuestros antepasados y que nosotros seguimos cultivando algunas de estas tradiciones de ellos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Efectivamente, pues la cultura de Cajamarca, una cultura riquísima que todavía no se termina de estudiar. Lamentablemente hay muchas cosas que están quedando todavía en el aire, pero con lo poco que conocemos sabemos que fue una cultura que también tuvo mucha influencia en todo el norte del Perú. Gracias.
En esta oportunidad nos encontramos con el doctor Roberto Pérez Salazar, un doctor odontólogo muy reconocido en la ciudad de Cajamarca, quien nos hablará un poco sobre los cambios que ha habido en la dentadura de nuestros antepasados a través del tiempo. Doctor, buenos días. Buenos días. ¿Cuáles son los cambios que se han ido presentando en la dentadura de nuestros antepasados al pasar de los años? Bueno, ha habido muchos cambios en realidad. Se han encontrado vestigios de cráneos de nuestros antepasados que tenían mayor cantidad de dientes, maxilares más grandes que los actuales, donde había presencia de terceras molares bien implantadas, hasta cuartas molares incluso. Ha ido pasando el tiempo y nuestros hábitos alimenticios han cambiado. Ellos se alimentaban de diferente manera que ahora, no tenían alimentos tan procesados como los que tenemos ahora. Entonces sus necesidades eran diferentes, por ende el cuerpo se ha adaptado a esas necesidades, tenía más potencia masticatoria. Fueron pasando los años y ahora nosotros tenemos maxilares más pequeños, una tendencia a maxilares más pequeños. Es por eso que por ejemplo, el vestigio más importante es nuestras terceras molares. Terceras molares que ya no entran en el maxilar inferior y por lo general quedan retenidas, impactadas y resultan ya un problema para nosotros. Y por eso es que tenemos que, en la mayoría de los casos, sacarlos. Ese es básicamente el vestigio más importante que tenemos en el cambio de nuestro aparato estomatognático a través de los años. Gracias, doctor. Otra de las preguntas que le voy a hacer es que acá en su consulta diaria, en su consultorio, sus pacientes, ¿usted ha observado que alguno de ellos muestre algún rasgo que se relacione con nuestros antepasados? Claro. Todavía persisten en algunos casos, por ejemplo, signos o facetas de desgaste asociadas a algunas labores. Por ejemplo, las tejedoras suelen agarrar los hilos o las agujas con los dientes y estos dientes comienzan a dejar unas marcas, estas alfileres, estas agujas dejan unas marcas en los dientes. Entonces se puede ver incisivos superiores con una especie de portalitos que es donde ellas agarran las agujas. Esto es básicamente lo que podríamos asociar con nuestros antepasados. Ya, doctor, muchas gracias. Esas serían nuestras preguntas. Nos encontramos con la señora María Emperatriz Blanco Aguilar, quien nos va a responder una serie de preguntas. Señora Emperatriz, mi primera pregunta es la siguiente. ¿Sobre qué se basaba su alimentación de usted cuando era niña? Nosotros desde muy antes comíamos nuestras habas, alberjas, el maíz tostado. Comúnmente le llamábamos la canchita. Desde tiempos muy antiguos acostumbraban a comer esas comiditas para mantener la dentadura fuertes y sanos. Y allí teníamos un abuelito que murió a los 106 años y solamente perdió un solo diente. Y comíamos la harina, todas las comidas sin azúcar, solamente con salsita. Y muchas veces, la mayor parte sancochada. Interesante su respuesta, señora Emperatriz. Otra de mis dudas es, ¿cómo era su higiene de ustedes? ¿Siempre fue con un cepillo o tenían otras técnicas ustedes para higienizar lo que era su dentadura? Mire, desde que yo tenía uso de razón, nosotros nos lavábamos los dientes solamente con una telita. Cogíamos un poco de agua y con una telita la pasábamos los dientes de canto a canto o de extremo a extremo. Y luego de eso nos enjuagábamos y
colocábamos en una telita un poquito de aguardiente y eso lo pasábamos a los dientes. ¿Y cómo era su dentadura de ustedes? ¿Tenían algunas dolencias o siempre gracias a esos cuidados se mantuvieron fuertes y no estuvieron picados o tuvieron alguna caries? Muy rara vez teníamos los dolores de dientes, tal vez porque nos daba el sol, decía mi mamá, y se inflamaban las encías, pero para eso nos colocaban un poquito de barro, lo preparaba mi mamá con la tierra, con un poquito de agua del puquio, lo batía bien como cremita y lo colocaba a modo de cataplasma y eso nos amarraba ahí hasta el siguiente día y se desaparecían los dolores. Qué interesante, o sea, no recurrían a lo que era fármacos, ningún medicamento, sino daban solución de una manera natural. Qué bueno. Mire, si nosotros nos teníamos algún dolor de muela o algunos de mis hermanos teníamos dolor de muela, ¿qué era lo que pasaba? Pues, a un ajito lo cortábamos un pedacito y eso lo colocábamos a la muelita donde dolía. Y ahí lo agarrábamos en los mismos dientes, lo sujetábamos y con eso nos pasaba el dolor de diente o muela. ¿Y estas costumbres usted lo ha ido transmitiendo a sus generaciones? Eso es lo que inculco a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. Inculco que siempre coman cosas sanas, cosas sancochadas, no emplear mucho condimento, no consuman los caramelos y el azúcar, porque eso es que nos olvidamos de lavarnos, es lo que lo maltrata a los dientes. Tiene mucha razón, señora Emperatriz. Me alegra mucho que sus costumbres hayan ido pasando de generación en generación y eso enriquece a nuestra cultura, nos enriquece como personas, ya que no perdemos las costumbres de nuestros antepasados. Le agradezco mucho, señora Emperatriz, por la información, por su tiempo y por la buena manera que usted me ha recibido para brindarme esta entrevista. Muchas gracias. No tiene por qué. Gracias. Gracias también. Este video documental nos ha ayudado a rescatar y a valorar las costumbres de nuestros antepasados que se vienen cultivando y practicando a través de los años. Como así, ellos han podido tener una buena salud oral. Agradezco de una manera cordial a la guía de turismo Fanny Ortiz, al cirujano dentista Roberto Pérez y a la señora María Emperatriz Blanco Aguilar, quienes amablemente me ayudaron para la elaboración de este video documental. También agradezco de una manera muy especial a la doctora Mariela Liliana Ramos Santamaría, ya que gracias al impulso de ella hemos aprendido mucho más sobre nuestras culturas y así amar nuestras costumbres y todo lo que nos están dejando nuestros antepasados. También agradecerles a ustedes por tomarse el tiempo de ver mi video documental. Gracias.